Voy a compartir mi pantalla. Díganme si ven mi pantalla. Sí, profe. Bien, entonces voy a detener el video para que no nos ocupe lugar y vamos a empezar con lo correspondiente al tema de hoy. Lo que vamos a ver hoy se denomina corte, y en realidad los cortes o las vistas en corte son una alternativa disponible al trazado de lo que nosotros denominamos vistas ortogonales. Esta alternativa persigue un objetivo que nosotros pretendemos aclarar en esta clase, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Supongamos que nosotros tuviéramos un objeto como el que aparece en este esquema gráfico. Se puede ver que en realidad, cuando yo intento analizar y trazar la gráfica correspondiente a este objeto para dar su definición, es decir, cuando tratamos de trabajar con lo que son las vistas ortogonales, este objeto tiene determinadas particularidades. Si nosotros vemos, acá tiene una perforación que cambia de forma, de cónico a cilíndrico, acá tiene otra perforación, acá tiene otra perforación. El tema es que, como podemos ver en este esquemita, la perforación de la izquierda no es pasante, la de la derecha sí, y como decíamos acá hay como una especie de cambio de forma, ya dado que al principio es cónico y después se transforma en cilíndrico. Acá se ve que se ha idealizado una forma posible de ver el interior que consiste en tomar un plano y cortarla a la pieza, es decir, imaginarnos que yo tengo un plano, mediante ese plano a la forma de un cuchillo, corto la pieza de tal manera que me quedan dos partes. ¿Sí? Fíjense que yo hablo de partes y no hablo de mitades, porque no quiere decir que este plano necesariamente deba pasar por la mitad de la pieza. El tema es que por qué se piensa o se idealiza esta mecánica de cortar la pieza. Porque si nosotros analizamos la representación, es decir, las vistas, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Lo que tenemos acá a la izquierda son las vistas ortogonales usuales que nosotros podríamos trazar. Entonces tengo la vista frontal, que sería mirar desde acá, tengo la vista superior, que sería mirar desde arriba. El tema es que cuando yo miro la pieza desde acá y después roto 90 grados, me queda un par de dibujos. Ya saben que estos están alineados, son proporcionales. Ahora bien, en esta representación, que es la representación normal, si yo intentara realizar el proceso de acotado, podría acotar los diámetros, podría acotar las longitudes, la altura total, el ancho total, la profundidad total, pero me encontraría con algunos inconvenientes, dado que acá tengo una profundidad que, aunque yo dibuje la vista lateral izquierda, no se va a ver. Si busco dibujo la lateral derecha, tampoco. Si dibujo la inferior, tampoco. Quiere decir que esta profundidad yo no la podría acotar, porque las reglas de acotado no advierten que no debemos acotar utilizando contornos ocultos. Lo mismo pasaría si yo quisiese acotar la profundidad a la cual se produce el cambio de la forma cónica a la forma cilíndrica en esta perforación central, pasaría lo mismo. Por ese motivo es como que se idealiza que a la pieza la vamos a cortar, aunque en realidad no es que la cortamos, sino que es una idealización, de tal manera que, como decíamos, quedan dos partes, y lo que se hace es representar una gráfica de una de las partes, es decir, es como que se elige una de las dos partes, en este caso la que está, digamos, mejor definida, y se decide graficar esta parte. Obviamente, como ahora estamos graficando una parte de la pieza, aquello que quedaba oculto a la vista se vuelve visible, porque si yo dibujo lo que veo en esta parte del objeto, a esta línea, que era la profundidad, la veo, a este contorno lo veo, a este contorno lo veo, a esta línea que me mostraba el cambio de forma la veo. Quiere decir que en este nuevo dibujo, lo que antes era oculto se convierte en visible.
No obstante, este dibujo tiene sus particularidades, porque como vemos acá hay un sombreado, y de hecho, en algún lugar del documento me deberían indicar que están trazando un dibujo que no corresponde a la representación normal. Es decir, me deberían indicar de alguna manera que en ese conjunto de dibujitos yo estoy viendo algo que no es una representación normal. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, profe. Bien, entonces, eso significa que nosotros podemos recurrir a estos dibujos que complementan lo que es el trazado regular, pero como siempre, para poder representar este tipo de dibujos, ¿sí? Para poder trabajar con este tipo de dibujos, yo necesito saber cómo es que se llega a dibujar, cuáles son los conceptos que se utilizan, cuál es la simbología que se utiliza, hay una simbología involucrada, porque como toda cosa en el documento no se hace aleatoriamente, es decir, yo no lo voy a representar esto como me guste a mí, sino que lo tengo que representar siguiendo un patrón, una norma, una codificación, que cualquiera que conozca va a poder interpretar sin problemas, ¿sí? Entonces vamos a ver cuál es el proceso y cuáles son los elementos que me permiten hacer el trazado de este tipo de dibujos o gráficas adicionales. Entonces vamos a suponer que yo tengo un objeto, este es el objeto original, vamos a suponer que a partir de tener este objeto original obtenemos las tres vistas ortogonales regulares. ¿Cuáles serían las tres vistas que yo tengo acá? Frontal, lateral izquierdo y superior. Muy bien. Entonces, tenemos un objeto, las tres vistas ortogonales regulares, y como yo puedo ver, primero que nada, veo las vistas, ¿sí? Y me doy cuenta que acá hay algunos detalles que yo no voy a poder resolver en términos de acotado. Por ejemplo, veo que acá hay un orificio, que es este, que tiene digamos, un alojamiento circular o cilíndrico y después cambia. Este alojamiento tiene una profundidad, esa profundidad yo no la voy a poder acotar. Entonces decido hacer una cosa. Vamos a recurrir a una vista en corte. ¿En qué consiste la vista en corte? Bien, lo primero que tengo que hacer es indicar cómo voy a cortar. Entonces vamos a poner un plano a la forma de una cuchilla que tenga esta dirección, una dirección vertical, y vamos a cortar la pieza según esta dirección, lo cual significa que del objeto original nosotros tendríamos la posibilidad de obtener el objeto cortado, es decir, lo vamos a imaginar como que está cortado. Obviamente, cuando yo corto, tengo disponibles dos partes, la parte de la derecha o la parte de la izquierda, por lo cual va a ser necesario aclarar cuál es la que pretendo dibujar, porque bien, podría dibujar la de la derecha o podría dibujar la de la izquierda. En este caso, son iguales, pero recuerden que no necesariamente es así, por lo cual alguna indicación tengo que hacer para decidir cuál es la que voy a dibujar. En particular, nosotros acá vamos a dibujar la parte derecha, entonces tal cual habíamos visto en el ejemplo anterior, ahora yo puedo ver los contornos que antes no se distinguían, es decir, puedo observar acá las líneas que me representan el cambio de forma, o sea, el cambio de dimensión, puedo ver las perforaciones con mucho más nitidez que cuando dibujaba el objeto completo, en donde todo eso queda oculto, por decirlo de alguna manera, a nuestra vista. Entonces vamos a ver cómo es que se hace la representación en corte y a dónde es que se traza esa representación, es decir, dónde es que se ubica ese nuevo dibujo. Primero vamos a ver cómo se obtiene y qué debemos indicar de acuerdo a la norma. Las normas que rigen el trazado de las vistas
en corte son tres, la 4502.40, la 4502.44 y la 4502.50. Esas normas ya las tienen disponibles, como les decía, y vamos a empezar. Entonces, nosotros teníamos tres vistas cualquiera, y en una de las tres vistas que nosotros teníamos, debemos primero que nada indicar cuál es la dirección o el plano que yo voy a utilizar para cortar. Es decir, en alguna de estas tres vistas, yo tengo que dar la indicación de qué es lo que pretendo idealizar como corte, qué es lo que yo pretendo hacer para obtener la pieza cortada. Eso significa primero decir cuál es la dirección que va a tener el cuchillito que yo voy a usar. Representar la dirección del plano de corte se hace mediante una línea que es del mismo tipo de las líneas de eje. ¿Se acuerdan cómo eran las líneas de eje? ¿Cómo son las líneas de eje? Con punto y guión, digamos. Es un trazo largo, un punto, un trazo largo. Recuerden, trazo largo. La longitud de estos segmentos tiene que ser 3 veces la longitud de los segmentos que nosotros usamos para las líneas de contorno oculto. Queda claro eso, ¿no? Entonces, vamos a usar para representar el plano de corte una línea igual a las líneas de eje. Pero obviamente yo la tengo que diferenciar la línea de eje de la línea de corte. Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Para diferenciarla, en el extremo de esta línea, en el extremo, es decir, donde empieza la línea, voy a utilizar un segmento más grueso. De la misma manera, al final de la línea, también voy a utilizar un segmento más grueso. Cosa que quede bien aclarado dónde empieza el plano de corte y dónde termina el plano de corte. Ese segmento más grueso se traza con una línea que incluso es un poco más gruesa que las líneas que nosotros utilizamos para los contornos vistos. ¿Estamos de acuerdo? Y esta línea entra un poco dentro de la figura, alrededor de 1 o 2 milímetros adentro de la figura, tanto en el extremo de arriba como en el extremo de abajo. ¿Se entiende? Entonces, la vamos a diferenciar agregándole dos segmentos gruesos. Por otro lado, decíamos, si yo corto la pieza con este plano, me quedan dos partes. Me queda la parte del lado derecho y me queda la parte del lado izquierdo. Es decir, lo que está a la derecha de esta línea o lo que está a la izquierda. Yo puedo decidir dibujar cualquiera de las dos. Esa decisión dependerá de la aplicación que yo quiero hacer de la vista en corte. Pero, como eso debe estar aclarado en el documento, es decir, el que ve el documento debe saber cuál parte de la que voy a dibujar, se agregan dos flechitas. Estas flechitas son iguales a las flechitas que nosotros utilizamos para las cotas. La punta tiene una proporción, acuérdense cuánto medía la punta, es una flecha llena. Y hay una flechita en el extremo inferior y una flechita en el extremo superior que apuntan indicándome cuál es la parte que yo voy a representar, es decir, desde dónde voy a representar. Si apuntan a la derecha, significa que yo voy a representar el lado derecho. Si las flechitas estuvieran al revés, significa que voy a representar el lado izquierdo. Y finalmente, otro aspecto importante que tiene el plano de corte es que como yo puedo hacer esto más de una vez con los dibujos que yo tenga, le vamos a dar un nombre. Este corte se va a llamar AA, es decir, vamos a agregar dos letras mayúsculas, una al comienzo de la línea de corte y otra al final de la línea de corte. Estas letras, según la norma, pueden ser la misma letra al comienzo y al final, o letras consecutivas. Es decir, yo puedo poner la letra A y la letra A acá, o puedo poner la letra A y la letra B acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en general, la norma me pide
que utilice la misma letra o en su defecto letras consecutivas. Se trata de dos letras mayúsculas. ¿Queda claro esto? ¿Se entiende? Sí, profe, se Sí, entiende. profe. Bien, entonces, de esa manera y de esta forma, nosotros vamos a llegar a indicar qué cosa. En las vistas ortogonales, yo mediante esta técnica voy a advertirle al que ve el documento que yo pretendo agregar un dibujo que es el de esta parte cortada, y que ese dibujo se obtiene a partir de imaginarme que a la pieza yo la corto con este plano, que voy a dibujar el lado derecho, y que a ese dibujo lo voy a llamar AA. ¿Estamos de acuerdo entonces, no? Bien. Lo que sigue entonces sería cómo llego al dibujo. Para llegar a este dibujo, yo voy a usar la misma mecánica normal que nosotros usamos para dibujar las vistas. Es decir, voy a agarrar el lado derecho, lo voy a rotar 90 grados, como si lo estuviera mirando desde donde indican las flechitas, lo voy a rotar 90 grados, y obviamente esa rotación va a implicar que el dibujo me va a quedar a la izquierda, igual que la vista lateral izquierda, ¿se entiende? Entonces, lo que vamos a hacer es imaginarnos que tomamos la mitad o la parte correspondiente al corte, lo vamos a rotar 90 grados de forma natural, es decir, si yo quiero ver desde ahí, naturalmente lo rotaría a la derecha, y me va a quedar un dibujo que es la denominada vista en corte. Esta es la llamada vista en corte. Este es el dibujo que me va a quedar o que se me va a generar. En este dibujo, como yo estoy representando la mitad, en este caso, o la parte, como les decía, yo veo los detalles interiores ahora son visibles, lo que antes era oculto ahora es visible. Entonces, obviamente, en esta vista en corte, tengo el beneficio de que los detalles que antes eran ocultos son visibles, y por ese motivo yo ahora sí puedo acotar. Como es posible acotar con, digamos, contornos visibles, ahora que estos son visibles, sí puedo acotar, cosa que no podía hacer en el caso de las vistas regulares. Ahora, este es un dibujo, por lo cual si yo quiero, puedo usar ese dibujo para agregar otra información dimensional. Al igual que la vista, es una representación gráfica del objeto, y por eso yo también puedo incluir otras cotas, no solamente lo que se vuelve visible. Puedo agregar todas las cotas que yo quiera. En concreto, otro detalle que tiene, otra particularidad que tiene este trazado, esta vista nueva que nosotros hemos trazado, es que fíjense que me permite ver y diferenciar algo. Si yo vuelvo a este dibujo, en la parte cortada, yo puedo diferenciar lo que es macizo de lo que es hueco. Ven que acá es hueco, acá es macizo, acá es macizo, acá es hueco, acá es macizo, acá es macizo. Entonces, como refuerzo de esa información, nosotros vamos a agregarle una trama. Fíjense que esto tiene como una especie de sombreado. Esa trama cumple el trabajo de incluso aclararme con mucha más precisión de esta parte cortada, cuál sería la parte en donde hay material, es decir, cuál es la parte que es maciza en el objeto real y cuál es la parte que es hueca en el objeto real. Es decir, esta trama me sirve para reforzar la interpretación del documento. Esta trama no se hace de cualquier manera, tiene una normativa, son líneas finas, están inclinadas preferentemente a 45 grados, pero ya vamos a aclarar después, vamos a darle un vistazo a la norma y vamos a ver qué dice con relación a esta trama. Pero principalmente lo que sí les puedo ir adelantando es que son líneas finas, inclinadas preferentemente a 45 grados, y además tiene que ser uniforme. Cuando hablamos de uniformidad, significa que en toda la parte donde yo tenga que incluir la trama, la inclinación debe ser la misma,
el grosor debe ser el mismo, pero algo muy importante, la separación tiene que ser la misma, es decir, la densidad de la trama tiene que ser igual en todo el trazado. No puedo empezar haciendo líneas juntitas y después como ya me voy cansando, a la última hago 2 líneas y listo, total. No. Si yo empecé con una densidad, tengo que seguir utilizando la misma densidad de líneas en todo el trazado. Y lo último que vamos a aclarar es que esta nueva gráfica también tiene algunas diferencias con respecto a las gráficas originales, es decir, a las denominadas vistas ortogonales, porque si nosotros volvemos un poco para atrás, nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, aunque ese dibujo se parece mucho a la vista lateral, fíjense que en la vista lateral, por ejemplo, yo tengo esta línea que está acá, esta línea que está acá, que representa cómo esta parte curva gira. Y entonces, si yo corto la pieza, esta parte curva sigue girando para atrás, o sea que estas líneas deberían verse como contornos ocultos en la parte curva. Lo mismo que este pedacito que está acá, también debería verse como oculto porque muestra cómo cambia esta curvatura acá. O sea, yo debería haber trazado en la vista en corte contornos ocultos, pero esos contornos ocultos no se agregan. Es decir, yo debería tener una línea en contorno oculto acá, que no está, debería tener una línea en un cuadradito en contorno oculto acá, que no está, y la razón por la que no está es que en las vistas en cortes el objetivo es otro. No es una vista ortogonal regular, no sigue las mismas pautas que las vistas ortogonales regulares. En las vistas ortogonales regulares, es decir, en la vista frontal, lateral izquierda, superior, yo debía incluir todo, lo que veía y lo que no veía. Lo que veía lo trazaba como contorno visto, lo que no veía lo trazaba como contorno oculto, pero debía estar todo. La vista en corte no es una vista regular y por lo tanto no incluye todos los elementos que incluyen las vistas regulares. ¿Queda claro esto, chicos? ¿Se entiende cuál es la simbología y la mecánica mediante la cual vamos a obtener este nuevo dibujo? Profe, yo no entiendo bien la parte, o sea, una vez que se corta, como el Ujú, dibujito de la izquierda, ujú. el dibujo que está a la derecha sería como... Esta es la vista, esta es la vista en corte. Este es el dibujo que yo llamo vista en corte. Este es el dibujo que me va a aparecer. Ahora vamos a aclarar Bien. dónde va este dibujo, qué es lo que puedo hacer, pero este sería el dibujo que a mí se me agrega. ¿Se me agrega a qué? Y se me agrega a las vistas que yo ya tengo. ¿Se entiende? O sea, mi Yo pregunta es como tengo. que no es que es un lateral, digamos, por ejemplo. No, 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 no. Es un dibujo que se agrega. Ahora vamos a analizar si conviene tenerlos a todos. Eso es otra cosa. Pero este dibujo se agrega. Aparece gracias a esta idealización. ¿Se entiende eso? Sí, sí, gracias, profe. Bien, entonces, se entiende cuáles son los pasos. Fundamentalmente, primero, en alguna de las vistas yo tengo que indicar lo que quiero hacer. Indicar lo que quiero hacer significa indicar qué corte quiero hacer. ¿Estamos? Esa indicación implica esta línea con los extremos más gruesos, las flechas para decir qué parte cortar y el nombre. ¿Queda claro eso? ¿Sí? En alguna de las vistas yo indico qué quiero hacer. Una vez que yo indico lo que quiero hacer, de acuerdo a lo que haya decidido, dibujar el lado derecho, dibujar el lado izquierdo, giro el lado derecho o giro el lado izquierdo 90 grados y dibujo. Una vez que yo dibujo, incluyo la trama en aquella parte donde el objeto sería macizo. ¿Quedó claro esto, chicos? ¿Se entiende? Sí, profe, quedó claro, sí. Sí, profe. Perfecto. Ahora que ya tenemos en claro cómo llego al dibujito, vamos a hablar de qué es lo que pasa con el dibujo.
Lo que hemos obtenido nosotros es una nueva representación, como les decía, llamada vista en corte. Fíjense, acá tengo las tres vistas ortogonales y la vista en corte. ¿Ven? La vista en corte está como agregada. Fíjense que le habíamos puesto un nombre, AA, entonces arriba de este dibujito le vamos a poner el nombre, AA, le vamos a poner las mismas letritas. ¿Por qué? Porque como les decía, en el plano puede haber muchos cortes. Entonces cada corte va a tener un nombre y cada corte me va a generar un dibujo nuevo. Entonces cada dibujito nuevo va a tener un nombre para que yo lo pueda diferenciar. ¿Queda claro eso, chicos? Sí, profe. Bien. Ahora, la pregunta sería, ¿dónde va este dibujo? ¿Dónde es que se ubica este dibujo? Bueno, la respuesta a eso tiene que ver con la mecánica de rotación. ¿Por qué nosotros pusimos la vista lateral izquierda acá? ¿Por qué pusimos la lateral izquierda acá y no del otro lado, no abajo, no arriba? ¿Por qué? Porque para llegar a este dibujo, ¿qué hacía yo? Giraba esto 90 grados a la derecha para poder ver el lado izquierdo, ¿verdad? Para llegar a este dibujo, ¿qué hicimos? Rotamos 90 grados la parte cortada a la derecha. Entonces, este dibujo, ¿dónde tiene que estar? Preferentemente tiene que estar a la derecha, si yo estoy haciendo esto. Si las flechitas estuvieran apuntando para el otro lado, ¿dónde tendría que estar? ¿En qué lugar? A la izquierda. Bien. A la Entonces, izquierda. como yo, para dibujar esta parte, roté 90 grados a la derecha, este dibujo debería estar en la ubicación que le corresponde a la rotación natural. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Bien. O sea, si está, digamos, la flecha para la derecha, va a estar al lado del lateral que tengamos. Siempre. Exactamente. ¿Sí? Bien, entonces, ¿la vista en corte se puede agregar a las vistas ortogonales? Sí, se puede agregar, y de hecho es lo que está representado acá. ¿Estamos? Profe, Bueno. una pregunta. Sí. ¿Y si está también la de atrás, va Lo pones después? después de la de posterior, sí. O sea, en Ok. el espacio que te quede. ¿Sí? Pero a la derecha. ¿Se entiende Pero eso? no va entre medio de la posterior y de No, la izquierda. no. Ah, ¿Sí? ¿Queda claro, chicos? Bien. Entonces, la vista en corte se puede agregar a las vistas ortogonales regulares. Es decir, yo la podría agregar, como está agregada acá, e incluso, como les decía, puedo acotar lo que no puedo acotar en la lateral, e incluso podría distribuir las cotas. En lugar de poner todas las cotas que me hacen falta en la lateral, poner alguna en la lateral, alguna en la vista en corte. ¿Queda claro eso? ¿Sí? sí, profe. Bien, ahora, si yo los comparo gráficamente, si yo los comparo, comparar gráficamente significa, si yo miro lo que tengo en la vista lateral, miro lo que tengo en la vista en corte. En la vista lateral, yo tengo mucha más información de la que tengo en el corte. O sea, realmente tengo información acá gráfica que no veo acá. Sí, Y alguna información tenemos, por ejemplo, esta lineecita, esto. No obstante, fíjense que todavía tenemos la vista superior sigue estando. La conclusión es, si yo pensara en estas reglas que nosotros habíamos pensado originalmente, que hablaban de no ser redundante, acá no habría información redundante. Sí, Bueno, entonces, porque la lateral es prácticamente igual a la de corte. exactamente, muy bien. Eso significa, chicos, que en algunos casos, no estoy diciendo que siempre, estoy diciendo que en algunos casos sería posible reemplazar alguna de las vistas ortogonales por la vista en corte. Es decir, si yo veo que hay información en la vista
lateral que no voy a obtener nunca con el corte, la tengo que dejar. Pero si yo veo que todo lo que está acá medianamente lo tengo resuelto acá o en las otras vistas, entonces podría omitir representar la vista lateral y a esta vista la voy a ubicar en el lugar donde iría la vista lateral izquierda. ¿Se entiende? ¿Se puede reemplazar una vista de las normales por el corte? Sí, se puede. Incluso se podría reemplazar a la vista frontal. ¿Queda claro eso? Pero, profe, por ejemplo, en este caso no se puede, ¿o no? ¿O sí? Sí, en este caso sí se puede. Porque, digamos, estas líneas que están acá se pueden interpretar de lo que yo veo acá abajo, de lo que veo acá en la vista frontal, o sea, no habría problema en interpretar cómo es la forma. ¿Se entiende? Pero, por ejemplo, esos rectangulitos bien chiquititos que están en Sí, pero eso vos el lo de- ves acá. Vos acá te das cuenta que hay un arco que se mete un poquito para adentro comparado con este punto, es decir, que eso sigue curvado, que esto sigue curvado. Es decir, vos a estos contornos los ves. La pregunta será si vos los podés o no los podés acotar, bueno, eso es otra historia. Pero en realidad vos los ves. Y de hecho, al radio que tendría este arco, que sería la distancia entre este centro hasta acá, al arco, lo podés acotar sin problema acá. ¿Se entiende? Ah, ok. ¿Sí? O sea, la forma, ¿la podrían entender si no estuviera este dibujo? La forma que tiene, ¿podrían entenderla si este dibujo no estuviese? Claro, sí. Sí, la forma sí. Entonces, a eso nos referíamos con optimizar la gráfica. ¿Queda claro, chicos? ¿Sí? Bien. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, esto va del lado donde tiene que ir de acuerdo a la rotación, debería estar alineada, siempre y cuando yo tenga el espacio disponible. Si lo quiero agregar. Y si no lo quiero agregar y quiero usarlo para reemplazar, puedo usarlo para reemplazar, en cuyo caso, obviamente, estoy reemplazando una vista regular, entonces sí o sí tiene que estar ubicado en esa posición. ¿Quedó claro eso, no? Sí, profe. Bien, bien. Sí, profe. Ahora, puede ocurrir, escuchen bien, puede ocurrir que yo decida, bueno, no la voy a reemplazar a la vista, la voy a dejar a la vista lateral, pero el dibujo, el papel del plano se me acaba acá. Se me acaba justo acá. Acá ya se me acaba, acá está el margen de la hoja y no me entra este dibujo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pegarle un pedacito de papel para poder dibujar esto. Y no puedo hacer eso. Entonces, si ya no tengo espacio para poner la vista en corte, porque acá se acabó el documento o porque acá hay otra pieza dibujada, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. A este dibujo en corte yo lo puedo ubicar donde me parezca. Eso significa que yo a este dibujo lo voy a poder agarrar y trasladarlo a otra posición. Por ejemplo, dibujarlo acá abajo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es si no reemplaza la vista lateral. Es decir, si yo decido dejar la vista lateral y agregar este dibujo, pero no entra ahí, ¿lo puedo poner acá abajo? Sí, lo puedo poner en otro lugar. ¿Y por qué lo puedo poner en otro lugar si es una? Porque esta vista tiene nombre. Entonces, como esta vista tiene nombre, yo no necesito que esté ubicado en un lugar único, porque ya no necesito la ubicación para relacionarlo con el objeto. Yo ya sé que este dibujo corresponde, de acuerdo a lo que tengo indicado acá, a haber cortado la pieza, haber dibujado el lado derecho, y se llama AA. Tiene un nombre. Entonces, como tiene un nombre, yo a este dibujito eventualmente lo podría dibujar acá abajo. Pero ojo, yo estoy diciendo que lo podemos ubicar en otro lugar. No estoy diciendo que lo puedo dibujar como se me dé la gana. Eso significa que yo lo tengo que ubicar tal como está ahí, vertical. No lo puedo dibujar acostado, no.
lo tengo que dibujar vertical. Tengo que dibujar vertical, como está ahí, acá abajo, en este caso vertical. Bueno, en este caso va vertical. No lo puedo dibujar acostado, torcido. No es como se me dé la gana. Lo puedo ubicar en otro lugar, lo puedo posicionar en otro lugar, pero con la orientación que corresponde. ¿Queda claro esto, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, tenemos un nuevo dibujo. A ese nuevo dibujo lo podemos agregar. Lo podemos agregar, si se puede, alineado, si no se puede, en otra posición, o lo podemos usar para reemplazar la vista. Eso es lo que nosotros hemos visto hasta acá. Pero en los cortes hay también distintas alternativas, distintas formas de hacer un corte para que sea efectivo, porque este dibujo se hace cuando se necesita. No es obligatorio hacer acá que tengo que hacer Víctor, le voy a meter un corte porque me gusta. No, vamos a usar la vista en cortes cuando realmente sea necesario. Y por ese motivo hay alternativas. ¿Cuáles son las alternativas? Bueno, supongamos que tengo esta pieza que está acá, que en realidad es una piecita que está formada por dos partes. Está la base, esta, que es como una escalerita, y está un cilindrito que está metido en el medio. Entonces yo tengo la vista ortogonal y digo, bueno, quiero ver los detalles interiores. Ven, acá está el cilindrito que está metido en el medio y la base en forma de escalerita. Bueno, fíjense que yo, por ejemplo, puedo cortar la pieza de un extremo a otro. Empiezo cortando con este plano, termino cortando acá abajo, corto y me queda esto que está acá. Primer detalle, son dos objetos distintos. Una es la base y otro es el cilindro. Entonces, en el sombreado yo voy a usar dos tramas distintas. Una para el cilindro, ven que el cilindro tiene la línea inclinada de izquierda a derecha, desde arriba hacia abajo, mientras que la base tiene la trama al revés. Eso es para diferenciar que se trata de dos objetos diferentes. Este corte, que va de un extremo a otro, y que me muestra el interior, porque me está mostrando todo lo que es interior, se llama corte completo. El corte completo solo representa la parte interior. Yo acá tengo un dibujo que se agrega a las vistas ortogonales que me muestra los detalles internos. ¿Sí? ¿Tengo otra alternativa? Sí. La otra alternativa es no cortar desde el extremo superior hasta el inferior, sino cortar usando dos planos. Corto hasta la mitad y acá corto en esta dirección. Entonces, tenemos lo siguiente. Yo ahora he cortado usando dos planos, entonces no tengo dos partes iguales, sino que en realidad tengo una parte que sería todo esto, lo que está a la derecha de la línea vertical y por debajo de la horizontal. Eso es lo que me indican las flechitas, que yo voy a dibujar lo que está a la derecha de la vertical y por debajo de la horizontal. Eso sería este objeto. Esto es lo que yo pretendo dibujar. Entonces, obviamente, para dibujar estas 3/4 partes, yo roto 90 grados y llego a este dibujo. Pero en este dibujo veo el interior en este sector. Veo el interior en esta parte. En esta parte vemos el interior. Pero en el sector de abajo no veo el interior. Estoy viendo la parte de afuera. Estoy viendo el exterior. A este tipo de cortes se lo denomina semicortes. Y lo que hace es representar en un mismo dibujo interior y exterior. Porque acá yo veía solo el interior, ahora veo una parte que es el interior y otra parte que es el exterior. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre todo? Que acá veo solo el interior y acá veo mezclado, interior y exterior. No obstante, fíjense que se siguen las mismas pautas. Yo acá en la figura que me muestra el exterior tendría el contorno interno del agujero este que va hasta el final. Bueno, no se representan. Ya habíamos dicho que no se representan los contornos internos, entonces no vamos a representar los contornos internos.
Bien. La otra particularidad que tiene es que si yo dibujara esta pieza, tal como la veo ahí, o sea, cortada, así como la veo acá, vería esta línea, ¿ven? Vería este contorno, porque este contorno aparece debido al corte, de ahí por donde pasó el cuchillo y cortó, entonces me quedo. Sin embargo, fíjense que el límite entre el interior y el exterior no se representa con una línea en corte. ¿Por qué razón no se representa con una línea en corte? Porque esta línea que está acá, este corte, es decir, este contorno que apareció acá, ¿existe en la pieza real? No. No. Esta línea apareció debido a que yo efectué o me imaginé que le sacaba un pedacito, una cuarta parte. En la pieza original no existe y por eso no se representa. El límite entre la parte interna y la parte externa se hace con una línea de eje, o sea, se traza con una línea de eje, no con un contorno. ¿Queda claro? El resto de la comparación entre el corte y el semicorte es, digamos, simplemente que uno me muestra todo el interior, el otro me muestra interior y exterior simultáneamente, pero las flechitas están, el plano de corte está, el nombre en la vista está, o sea, todo es igual. Lo único que los diferencia es que en un caso yo decido usar una mezcla de interior y exterior, y en el otro decido usar solamente el interior. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Bien. Hay una tercera alternativa que es más sencilla y que se recurre cuando en realidad a mí del objeto no me interesa ver toda la parte interior, no me interesa ver, vamos a volvernos para acá, así que me pasa, se me tildó la presentación, espera. Ahí está. Hay una tercera alternativa, como les decía, que tiene que ver con que a mí no me interesa ver todo el interior o una parte del interior, sino que a mí me interesa ver qué pasa en un sector muy particular de la pieza, en una partecita muy concreta. Entonces, si lo que ocurre es eso, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. En lugar de cortar usando un plano que vaya desde un extremo a otro, o dos planos que lo corten, voy a arrancarle un pedazo. Literalmente voy a hacer eso. Es como que voy a agarrar y voy a decir, a esta pieza le voy a arrancar este pedazo. No voy a usar un plano que vaya de un extremo a otro, no voy a usar dos planos, sino como que paso un cuchillito por una partecita y arranco el pedazo, lo fracturo, lo quiebro. Le saco ese pedacito. Entonces voy a tener también la posibilidad de ver el interior, pero la principal diferencia entre esto y el resto es que yo acá no voy a necesitar indicar un plano, porque no uso un plano que vaya de un extremo a otro, ni dos planos, ni tres planos, sino que arranco un pedazo. Entonces el idealizar que yo estoy arrancando un pedazo lo voy a hacer con una línea irregular. Esa línea irregular me muestra la fractura, en realidad se llama línea de fractura o línea de quiebre. Entonces ahí es donde nosotros vamos a cortar, vamos a arrancar el pedacito y de ahí voy a ver la parte interior y el resto sigue estando como siempre. Esto se usa cuando en realidad lo que yo quiero ver es un sector muy particular de la pieza y no necesito hacer o recurrir a ninguno de las otras dos versiones. ¿Se entienden las distintas alternativas? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. para que les quede más claro, vamos a ver estas tres alternativas aplicadas a un mismo objeto. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, voy a dejar de compartir esta imagen y vamos a compartir otra imagen. Vamos a compartir esta. Bueno, miren. Acá tenemos una pieza. ¿Sí? Ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe.
Bueno, fíjense. Yo la voy a girar un poco a la pieza para que ustedes se den cuenta cómo es. ¿Ven cómo es la piecita? ¿Sí? Es una piecita que son 2 cilindros de distinto tamaño, tiene un agujerito, pero ese agujerito, fíjense que no pasa, no es pasante, no va de un extremo a otro, sino que tiene una profundidad. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Vamos a hacer cuenta que yo la veo desde esta dirección, o sea, elijo esta dirección como dirección frontal, entonces yo tendría estas vistas ortogonales. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, sí. ¿Qué vistas tenemos ahí? Desde arriba superior, frontal y lateral Y lateral. izquierda. Bien, estamos de acuerdo, ¿sí? Entonces, estas vistas tienen que estar alineadas, acuérdense, vertical y horizontalmente, tienen que ser proporcionales, la misma largo de acá, el mismo largo de acá. Ahora, en estas vistas, si yo quisiera acotar, ¿dónde tendría problemas para acotar? Las que tienen contornos ocultos. Bien, porque no podría acotar esta profundidad, ¿verdad? Esta profundidad yo no la podría acotar. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí, Bien. sí. Entonces, fíjense que si yo dibujara la vista lateral derecha, sería lo mismo, si dibujara la inferior, sería lo mismo. O sea, no lo puedo resolver con la vista regular. Entonces, primera alternativa, corte completo. Entonces, ¿nosotros qué hacíamos? En una de las vistas, en una cualquiera de las vistas, yo indicaba lo que intentaba hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cortar según esta línea, ¿sí? Que es más gruesa en un extremo, más gruesa en el otro extremo. Hay una flechita, está la letra. La flechita me dice que yo voy a hacer qué cosa, voy a representar qué. El lado derecho. El lado derecho. Entonces, ahora nos vamos a imaginar que yo voy a representar el lado derecho, entonces giro 90 grados, dibujo a la derecha, porque estoy representando el lado derecho, la vista en corte total. Yo acá veo el interior, todo el interior de la pieza. Obviamente la perforación que estaba oculta ahora se vuelve visible y yo puedo acotar. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Bien, esta vista en corte, como les decía, yo la podría usar para reemplazar la lateral. Podríamos omitir la vista lateral y quedarnos con la vista en corte. ¿Se entiende eso, no? Sí. Bien, pero les dije que también se puede ubicar en cualquier lugar. ¿Qué significa en cualquier lugar? Supongamos que a mí no me queda espacio para dibujarla acá. Entonces, ¿qué puedo hacer? Dibujarla acá abajo. ¿Ven? A eso me refería recién. Si yo no tengo espacio porque acá hay dibujado otro objeto y demás, entonces a esa vista yo la podría dibujar acá. La podría dibujar acá, la podría dibujar del lado derecho, la podría dibujar... Ahora, cuando yo digo que la puedo ubicar en otro lugar, no significa que la puedo dar vuelta. Fíjense que no está puesta pata para arriba, ni con el agujerito para arriba, ni con el agujerito a la izquierda. No, está puesta como sería el dibujo normal, por rotación normal. Está ubicada en otro lugar porque acá yo puedo tener el plano lleno, puedo tener otro dibujo. Entonces, no me alcanza y no tengo espacio. Por eso lo ubico en otro lugar. ¿Queda claro esto de la ubicación? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Pero si tenemos espacio, hay que ponerlo en donde corresponde. ¿Quedó claro eso, no? Profe, una pregunta. No es Sí. de eso, pero ahí cuando lo cortamos, no, Sí. o sea, todas esas partes que tienen, que son como tres circulitos, no se tendrían que ver
¿O cómo es eso? No, ocultos no, porque vos acordate que vos acá a esta línea la ves y de hecho se convertiría en oculto acá, porque esta línea sería esta parte, ¿sí? Esa parte. Sería un contorno oculto, y nosotros dijimos que no vamos a incluir los contornos ocultos. Por eso es que no veo este pedacito de línea que va desde ahí hasta ahí, que sería esta parte. Ah, se transforma como un oculto, digamos. Claro, y como sería oculto, ¿qué dijimos? Que no vamos a incluir los ocultos. ¿Estamos? Ah, sí, listo, gracias. Bueno. Alternativa 1, corte completo. ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Bueno. profe. Alternativa 2, semicorte. Entonces, yo ahora lo que hago es cortar, pero no voy a cortar usando un solo plano, sino dos planos. ¿Ven? Un plano vertical, un plano horizontal. Está el extremo grueso, está la flechita, están las letras. Solamente que ahora, justo donde se tocan los dos planos, también es grueso, para indicarme que hay un cambio de dirección. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Profe, y en el corte, en el semicorte Sí. de la derecha, ¿por qué no se le pone también el contorno oculto? O sea, directamente No, no se se lo omite. pone nunca. En los cortes nunca se pone. Directamente. No se ponen contornos ocultos. ¿Sí? Ah, ok, gracias. Bien. Profe, no entendí muy bien cómo era la mecánica de eso, o sea, del de la flecha de abajo, en realidad, más que todo. ¿Esta? Claro, cómo se hace el corte, digamos. El corte vos lo haces con un cuchillo que llega hasta acá y después el cuchillo cambia de dirección y sigue para acá. ¿Se entiende eso? O sea, no es un cuchillo que Sí. va desde arriba hasta abajo, sino que llega a la mitad, cambia de dirección y va en el sentido hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no es cierto? Alguna de las dos direcciones que vos elijas. ¿Sí? O sea, tengo un cuchillito horizontal y un vertical. Ahora, de acuerdo a la flechita, yo voy a dibujar lo que está a la derecha del plano vertical y por debajo del plano de corte horizontal. ¿Queda claro eso? Ah, sí. Bueno, vamos a dibujar las 3/4 partes, o sea, estas 3/4 partes. ¿Cómo hago para dibujar? Giro 90 grados. Llego a este dibujo, entonces. Si yo veo lo que vería acá, en esta parte de acá, veo el interior. Pero si yo dibujo lo que vería en la parte de abajo, veo el exterior, porque estamos dibujando las 3/4 partes. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bien. Entonces, dibujamos, obtenemos un nuevo dibujo, ese nuevo dibujo tiene nombre, acuérdense, la letra A, van las letras. Tengo el interior, fíjense que no está el contorno, ¿sí? No está el contorno, sino que hay una línea de eje, acuérdense, no está el límite como contorno entre la parte gruesa y la parte exterior, entre la parte interior y la parte exterior, porque esa línea no existiría. Bien. Tengo un nuevo dibujo. Este nuevo dibujo puede usarse para reemplazar la vista lateral. ¿Podría usarlo para reemplazar la vista lateral en este caso? Sí. Sí. ¿Puedo ubicarlo acá abajo porque no me entró, porque no tengo espacio? ¿Podría ubicarlo en otro lugar? Sí. Bien. Quedó claro entonces cómo es el semicorte. Fíjense que yo ahí estoy viendo la perforación, entonces la podría acotar. Quedó claro. Última alternativa. Ahora, en la última alternativa, nosotros tenemos el corte parcial. Este es el corte parcial. Fíjense que en el corte parcial no agrego un dibujo. No agrego un dibujo nuevo. Si comparo este con las vistas, ahí hay 3 dibujos, y en este nosotros tenemos 3 dibujos. No hay un dibujo más. En los otros dos yo agregaba uno, lo puedo reemplazar sí, en este lo puedo reemplazar sí, en el corte parcial no agrego un dibujo. ¿Qué es lo que hago? Como me interesa ver esa parte, es como que me imagino que acá le voy a arrancar un pedazo.
¿Me hace falta indicar el plano? No, lo que hago es directamente, en una de las vistas, arranco un pedacito. Me imagino que le arranqué un pedacito y ahora estoy viendo el interior. Entonces, estoy viendo la parte interior porque arranqué un pedacito acá. Para aclarar que arranqué un pedacito, uso esta línea de fractura, que ya les dije que es fina. Yo acá la tengo gruesa por una cuestión de que a ustedes les quede claro lo que estamos haciendo, es decir, esta es una línea fina, acuérdense, fina. Yo acá incluyo la trama en donde intento ver la parte interior y al resto del dibujo, como es una vista regular, la dejo como vista regular, es decir, dejo los contornos ocultos, dejo todos los trazados, porque en realidad no agrego un dibujo, modifico uno de los dibujos que yo tengo. ¿Quedó claro cómo es el corte parcial? Profe, el Sí. corte parcial puede ser cualquier forma. Sí, o sea, vos te referías a esta línea de fractura. Sí. Sí, cualquiera. Cualquiera que me sirva para mostrar lo que yo quiero, ¿no? Ah, bueno. ¿Se Así entiende, regular. chicos? ¿Cómo? ¿Y es siempre así regular o es más? Irregular. Irregular, sí. No tiene que coincidir con ningún contorno. Esta línea de fractura no tiene que... O sea, yo no podría fracturar por acá siguiendo la línea vertical y después una línea horizontal. No. No puedo hacer eso. ¿Se entiende? No puedo empezar arrancando el pedacito acá bien por esta línea y después con una línea horizontal. No, no puedo hacer eso. Tiene que ser una línea irregular, que no coincida con ningún contorno de la pieza. ¿Se entiende? Y profe, ese pedacito lo puedo acotar, por ejemplo, Sí, la línea esa. sí, sí. Ah, O sea, vos acá podés acotar lo que no podés acotar en estas otras. No podés acotar para acá abajo, no podés acotar en la superior, pero sí podés acotar ahí. ¿Sí? ¿Se entiende? sí, profe. Bien. Entonces, esta es la tercera alternativa. No tiene nombre, fíjense que no están las letras. No está, ¿por qué? Porque no agregamos nada. Lo que hacemos es modificar uno de los dibujos. ¿Quedó claro el concepto, chicos? Sí, profe, Sí, quedó profe. claro. Bien. Entonces, ahora que nos quedó claro el tema del corte, vamos a hacer una cosa. Primero, les voy a mostrar la norma para que ustedes sepan que todo esto está perfectamente aclarado en la norma. Acá tienen la norma, les decía que es la 4502.40, la 4502.44 y la 4502.50. Esas normas me dicen entonces lo siguiente. Fíjense, acá está. Si ustedes agarran la norma que ya está en la UV, pueden ver que acá están las mismas definiciones, les aclara cómo es, les dice cómo son, las condiciones generales, cómo se traza. Acá les aclara que pueden usar una secuencia de plano y no un solo plano. Les dice cómo serían los distintos tipos de representación. Ven, acá hay un corte semicorte, acá hay un corte parcial, ven la línea de fractura que es finita, le dan los mismos nombres que nosotros hemos estado definiendo ahora, le dice cómo es la flechita, qué características tiene, la letra, todo. Incluso en la 44 también tienen información sobre los distintos tipos o alternativas que hay, las distintas posibilidades. Fíjense, acá tengo la vista frontal, la vista superior, indico el corte en la vista superior y reemplazo la frontal por el corte, o sea, acá han reemplazado la vista frontal por el corte. Como ven, en la norma hay una gran cantidad de ejemplos y aclaraciones pertinentes. Y con relación a la trama, ¿sí? Con relación a la trama, la 4502.50 es la que habla sobre lo que es la trama. Les dice exactamente cómo es el rayado. Les dice que el rayado no debe coincidir con ningún contorno, entonces si la pieza tiene un contorno inclinado a 45 grados,
la trama no tiene que ser paralela a ningún contorno, ¿ven? Les aclara que no tiene que ser paralela a ningún contorno, les dice que distintos objetos se tienen que rayar de manera diferente, se tienen que diferenciar. Diferenciar se puede hacer usando inclinaciones distintas o densidades diferentes, o sea, mayor cantidad de líneas o menor cantidad de líneas. Les dice que la densidad es, digamos, función del espacio. Si yo tengo una pieza chiquitita, tengo que usar una densidad más grande, o sea, líneas más cercanas. Si tengo una pieza más grande, puedo separar más las líneas, o sea, está todo aclarado. En la norma tienen toda la información que nosotros acabamos de ver acá y que ustedes necesitan para poder, digamos, trabajar. Bien. Bien. Entonces, vamos a continuar. Habíamos llegado acá, voy a detener mi video para que no nos ocupe lugar. Recuerden entonces que habíamos hablado de las 3 posibles versiones o formas de representar una vista en corte. Pero, como les decía, dependiendo de la complejidad de la pieza, hay situaciones en donde se puede recurrir a una herramienta un poco más simple que el corte, muy parecida, pero más simple que el corte, que se denomina sección. ¿Qué son las secciones? Primero, una sección tiene la misma, digamos, aplicación o concepto que el corte. Su objetivo es poder ver la parte interior de la pieza, pero lo hace de una manera más sencilla, más simplificada. Porque si recordamos el ejemplo que habíamos visto al comienzo, yo tenía esta piecita, a esta piecita la cortábamos de tal manera que me quedaba una parte. En el corte yo representaba toda la parte, y en el caso de la sección, en realidad lo que vamos a representar, como dice ahí, es la intersección entre el plano de corte, es decir, la intersección sería esto, lo que está en rojo en la imagen tridimensional, la intersección entre el plano y la pieza. Es como que yo no voy a dibujar todo lo que queda por detrás del plano, sino que voy a dibujar solamente el contacto entre el plano y el objeto. Las vistas en sección guardan una mecánica muy similar a la de los cortes, porque yo acá veo como contorno visto lo que antes era oculto. La diferencia es que como no estoy dibujando todo lo que está por detrás, entonces acá me van a faltar líneas comparadas con el corte, pero también está la trama que me muestra dónde es macizo con relación a dónde es hueco, y de alguna manera me sirven para los mismos fines, porque yo acá podría acotar la profundidad, podría acotar la distancia a la que se produce el cambio de forma. Entonces, es una versión más simplificada, pero que tiene algunas diferencias, podríamos decir, con el corte. ¿Cuáles son entonces esas diferencias? Vamos a aclararlas bien. Cuando yo tengo un objeto, ¿sí? Se me tildó la representación de vuelta. Sí, la tilda, espérenme un minutito. Ahí está. Cuando nosotros hacemos o utilizamos esta herramienta, entonces decíamos lo siguiente. Yo tomo la pieza completa, esta es la piecita que teníamos al comienzo, la cortamos con un plano. En este caso, nosotros teníamos 2 posibilidades. Si yo quiero hacer, o ahora tenemos 2 posibilidades, si yo quiero hacer una vista en corte, entonces lo que hago es, esta pieza quedó dividida en 2 partes, que pueden ser iguales o no, recuerden, y cuando yo hago una vista en corte, es como que elijo dibujar una de esas partes. Puedo dibujar lo que queda por detrás del plano, o puedo dibujar lo que queda por delante del plano. Supongamos que yo elijo dibujar lo que queda por detrás del plano, entonces en la vista en corte yo voy a ver todo lo que queda por detrás del plano, significa que voy a ver este contorno, entonces lo voy a dibujar, voy a ver este contorno, entonces lo voy a dibujar, voy a ver este contorno de ahí, entonces lo voy a dibujar,
Eso es lo que yo dibujo cuando veo un corte, porque dibujo todo lo que queda por atrás. Cuando yo dibujo una sección, no dibujo toda la parte que quedó, sino que dibujo solamente lo que está en contacto entre el plano y la pieza. Es decir, voy a dibujar solamente esto. Entonces, si yo las comparo, ven que hay diferencias. ¿Son muy parecidas? Sí, son muy parecidas, pero no son iguales. Ahora, en cuanto a la aplicación, yo acá hice esto para poder, digamos, acotar esta parte, que si no quedaría oculta. Bueno, acá la puedo acotar, y de hecho acá en la sección también la podría acotar. No obstante, hay que hacer una aclaración. Si bien en este ejemplo nosotros podemos ver cuáles son las diferencias entre las dos representaciones, las secciones tienen aplicaciones muy concretas, es decir, no se usan para esto. En realidad, en una situación como esta, no sería lo adecuado usar una sección. Sería más adecuado usar un corte. Es decir, en un caso como el que vemos acá, esto no sería lo ideal. Lo ideal sería dibujar la vista en corte. No obstante, usamos este ejemplo a los fines de mostrarles a ustedes cuál es la diferencia entre una representación y otra desde el punto de vista conceptual. ¿Eso quedó claro, chicos? Profe, y siempre donde, digamos, no dibujamos, o sea, en los espacios vacíos, allá hacemos la línea esa, como la de eje. Es que esto es una superficie circular, por eso está el eje. El eje está siempre porque eso me Es indica, verdad. ¿sí? Aunque fuese la vista regular, digamos, si yo estuviera dibujando no el corte, sino la vista regular, tendría que poner los ejes. ¿Sí? ¿Queda claro, chicos, la diferencia entre las dos? Sí, profe. Profe, en la Bien. sección se puede acotar. ¿Cómo? Perdón. En la sección se puede hacer acotado. Sí, se puede acotar, sí. Justamente, sirve para lo mismo, para resolver el mismo problema que tenemos con el corte, nada más que de una manera, si se quiere, más sencilla. Pero sirve para lo mismo, ¿sí? ¿Queda claro, chicos? Profe, ¿y cuándo me doy cuenta, digamos, de que tengo que hacer, en dónde tengo que hacer la sección? O sea, no sé si me explico. Sí. Ahora vamos a aclarar para qué situaciones se usan generalmente las secciones. ¿Queda claro? Lo importante es que ahora les quede claro la diferencia. ¿Quedó claro la diferencia? Sí, profe. Bien, entonces ahora vamos a ver cuándo es que se usan las secciones. Las secciones se pueden, al igual que en el caso del corte, yo tenía el corte completo, el semicorte, el corte parcial, en las secciones también hay distintas técnicas para representarlas. Las secciones se utilizan cuando yo tengo que indicar qué forma tiene un objeto en una determinada ubicación. Es decir, supongamos que yo tengo una barra muy larga y quiero saber cómo o qué forma, qué sección, valga la redundancia, tiene esta barra. Entonces puedo agarrar, poner un plano, cortar, pero representar solamente la intersección del plano con el objeto. Y a esa representación la puedo hacer, por ejemplo, como dice acá, directamente girando la imagen sobre el mismo dibujo. Esto sería algo parecido al corte parcial. Yo no agrego un dibujo, sino que sobre la misma vista giro y represento la sección, pongo la trama. Entonces como que el que ve el plano dice, ¿qué forma tendrá esto? Acá lo veo, tiene una forma de T. Entonces si no me queda claro, viendo este dibujito, yo puedo razonar qué forma tiene. Si veo que eso es medio, digamos, molesto, puedo agarrar y interrumpir la vista, y en un huequito puedo representar esta especie de plano girado. Es como que yo al plano lo giro 90 grados y lo dibujo. Cuando yo hago una sección girada, no agrego un dibujo, es decir, sobre la misma vista, agrego esta imagen girada. Eso sirve, como les decía, cuando yo quiero mostrar
particularmente un sector de la pieza y no quiero recurrir a una vista completa para definir. Se ve claramente en el ejemplo de abajo. Fíjense, en el ejemplo de abajo nosotros tenemos un gancho. Este gancho tiene distintas secciones, es decir, tiene formas diferentes. Cerca del anclaje tiene una forma que es circular, más hacia el centro tiene otra forma que no es circular, ¿sí? En medio como un óvalo. Después en la punta vuelve a ser circular. Entonces, si yo tuviera que hacer esto con cortes, imagínense que yo tendría que pasar un plano de acá, dibujar lo que está por abajo, por arriba, eso significaría dibujar toda esta parte o toda esta parte. Después tendría que hacer otro plano de corte por acá y dibujar lo que está por arriba, lo que está por abajo. Dibujar otro plano acá, dibujar lo que está por arriba, por abajo. O sea, si yo usara un corte, haría un montón de dibujos que son muy rebuscados, cuando en realidad lo único que me interesa es saber cómo es en esta parte, cómo es en esta parte, cómo es en esta parte, porque la forma va cambiando a medida que yo me muevo sobre el objeto. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Bien. Entonces, si se entiende la idea, significa que la sección nosotros la vamos a usar cuando yo tenga objetos cuya forma geométrica va cambiando a lo largo del desarrollo, o sea, a lo largo de alguna de las direcciones. En ese caso, para no dibujar todo lo que está por debajo, todo lo que está por arriba, que me va a significar mucho trabajo y que en realidad no me hace falta, porque yo esa información la tengo acá, cómo es arriba, cómo es abajo, lo tengo en esta vista, lo tengo en otra vista, voy mostrando los cambios de forma de manera, digámoslo así, de manera parcial, lo voy indicando de una forma muy concreta. Ahora bien, decíamos, a la sección la puedo representar directamente dibujando sobre la vista, es decir, yo acá podría poner este circulito acá adentro, esta figurita acá adentro, este otro circulito acá adentro, o para que sea más, digamos, visible, podría poner el plano, mover esa especie de rodajita que yo le saqué afuera y girarla afuera de la vista. O sea, desplazarla. A la sección yo la puedo representar girada sin moverla para ningún lado o desplazarlo y rotarlo en otro lugar. Incluso a este dibujo, al igual que el corte, yo lo puedo agregar al conjunto de vistas ortogonales, en cuyo caso no solamente voy a indicar dónde está, es decir, si no lo dibujo cerca de la vista, lo dibujo en otro lugar, le voy a poner las mismas indicaciones que al corte. Le voy a poner la flechita, le voy a poner la letra, y acá, donde ponga el dibujito, voy a poner las letras. Con el objetivo de que me quede claro que ese dibujo corresponde a una sección. El principal problema que tenemos con las secciones y los cortes es que en la norma nueva no hay casi diferencia de representación. No hay diferencia porque cuando yo veo esto, bien podría tratarse de un corte o de una sección, no hay una diferencia bien clara o bien concreta. No obstante, se pueden diferenciar haciendo algunos análisis que ya vamos a ver a qué se refieren. Pero la cuestión es que la representación básicamente contiene los mismos elementos. Está la trama, en la parte maciza, ¿ven? Está la trama, está el plano de corte, están eventualmente las flechas y las indicaciones. Entonces, en concreto, ¿cuándo se usan las secciones? Las secciones se usan cuando yo tengo objetos, como les decía, que a lo largo de su desarrollo, en este caso a lo largo de su desarrollo longitudinal, tienen distintas formas o distintas particularidades. Por ejemplo, esta es una pieza cilíndrica que en esta parte tiene una ranura, que tiene una forma, en esta parte tiene otra ranura, que tiene otra forma, en esta parte tiene una ranura, que tiene otra forma. Entonces, ¿qué puedo hacer? Paso planos, voy pasando plano, un plano, otro plano, y voy girando. Podría haber hecho este dibujo acá encima, o hacerlo desplazado. Entonces, acá tengo cómo o qué forma tiene a esta altura. Acá tengo el dibujo de qué forma tiene a esta altura.
acá tengo el dibujo de qué forma tiene a esa altura, y este dibujo se obtiene por rotación natural, o sea, paso el plano, giro 90 grados, dibujo. Paso el plano, giro 90 grados, dibujo. Pero no dibujo todo. No es un corte. ¿Por qué no es un corte? Porque si yo paso este plano y giro 90 grados, vería todo esto. Y yo acá no estoy viendo toda la pieza, estoy viendo solamente lo que está en este sector. Lo cual significa que si yo tuviera este plano, me doy cuenta que esta es una sección y no un corte, por el simple hecho de que acá no estoy viendo todo lo que queda a la derecha, sino que estoy viendo solamente la parte correspondiente a la intersección. Esto se puede hacer de esta forma, lo cual implica ponerle la flecha, ponerle el nombre, ponerle el nombre, ponerle el nombre, o también se podría hacer de esta otra forma. En lugar de dibujarlo en un costado, dibujarlo directamente. Pongo el plano, giro para abajo y dibujo, pongo el plano, giro para abajo y dibujo, pongo el plano, arrastro para abajo, dibujo. En ese caso no hacen falta las letras. ¿Por qué no hacen falta las letras? Porque acá esto me muestra, esta línea que no se interrumpe, me muestra que aquí está el dibujito de lo que sería este sector, que aquí está el dibujito de lo que sería este sector. Es decir, acá la vinculación no se hace con las letras, sino que se hace a través de la línea que es continua. Así como que la línea del plano se continúa hacia afuera y se ubican a una distancia adecuada. Alternativa adicional que tienen las vistas, las secciones con relación a los cortes. La sección con relación al corte se puede dibujar en otra posición, pero además se puede dibujar con una orientación diferente. ¿Se acuerdan que con el corte eso no se podía hacer? Si yo hubiera dibujado un corte, y esto fuera un corte, la imagen esta no debería estar vertical, debería estar inclinada. Y no está inclinada, sino que está vertical. La imagen esta debería estar inclinada, no vertical. La imagen esta debería estar inclinada, no vertical. No obstante, en las secciones, como no se dibuja toda una parte, se pueden cambiar de orientación. Ese es otro beneficio que tiene el trazar secciones. Pero como les dije, se aplica a estas situaciones, no a las situaciones de corte. Es decir, no es adecuado usar una sección para poder resolver lo que nosotros veníamos viendo en los ejemplos anteriores. Es adecuado en estos casos. Pero para que le quede un poco más clara la idea de lo que es una sección, vamos a hacer como recién, vamos a recurrir a un ejemplo que sea más didáctico. Entonces vamos a volver a las representaciones estas, y acá vamos a trabajar con esta pieza. ¿Ven? Esta es la piecita que yo voy a utilizar. Les voy a mostrar cómo es. Entonces fíjense que es una pieza cilíndrica, solamente que tiene dos especies de alojamientos de formas distintas, y tiene una parte cuadrangular en el medio. ¿Se entiende cómo es la pieza? Sí, profe. Bien. Entonces, veamos, ¿cuáles serían las alternativas? Primera alternativa. Yo tengo las vistas ortogonales, vista frontal, vista superior, vista lateral. Entonces quiero ver cómo es a esta altura. Quiero ver cómo es a esta altura. Entonces, ¿qué es lo que hago? Paso una línea, un plano, pero ahí mismo represento rotando 90 grados, represento el objeto rotado. Eso sería una sección girada. ¿Ven? Esa es una sección girada. Sobre la misma vista, yo paso el plano, roto 90 grados y dibujo encimado. ¿Eso se ve bien? ¿Queda claro lo que yo quiero mostrar? Para que entiendan las diferencias. ¿Queda claro en este caso? ¿Les parece limpio el dibujo? ¿Se entiende qué es lo que yo No. quiero hacer? No, yo pienso que no. Bien, entonces, en este caso es obvio que yo debería hacer una sección desplazada. ¿Sí?
no dibujarlo acá adentro, sino dibujarlo acá afuera. ¿Qué opciones tengo? Las dos que habíamos visto. O yo agarro y lo que hago es continúo la línea de eje, la línea del plano de corte, continúo con esa línea. Es decir, corto acá, muevo la sección para abajo y la giro. En ese caso no hacen falta la flechita ni las letras. No están ni la flecha ni las letras. Y dibujo la sección desplazada acá abajo. Opción 1. Entonces, no la dibujo acá encima, sino que continúo la línea y la dibujo acá abajo. No pongo la flecha, no pongo las letras. No están ni la flecha ni las letras. ¿Estamos de acuerdo? Opción 2. Agarro, dibujo esto en algún lugar que yo tenga del documento, en algún espacio donde que tenga libre, dibujo la sección. En ese caso, sí pongo las flechitas y sí pongo las letras. ¿Queda claro? ¿Se entiende las distintas alternativas? No entiendo muy bien cómo dibujarla, profesor. Vos haces pasar un plano por acá y lo que haces es lo mismo que hacía en el corte. Girás 90 grados y dibujás. La diferencia está en que no dibujás todo lo que queda a la derecha o todo lo que queda a la izquierda, que sería el corte. Dibujás solamente la intersección del plano con el objeto. ¿Se entiende? Claro, sí, lo que en realidad me está costando ver es como la forma de la figura una vez que la giro. Y se supone que eso vos te das cuenta de acá. ¿Ves cómo se ve acá en contornos ocultos? Claro, sí. Sí, ahí se ve mejor. Bien. Seguimos. Vamos a ver la diferencia con el corte para que ustedes entiendan. Miren, entonces yo paso el plano acá, ¿sí? Entonces, si yo hiciese un corte, acá van a ver la diferencia. Fíjense, si yo hiciese un corte, significa que yo tengo que dibujar de esta línea todo lo que está a la derecha o todo lo que está a la izquierda. De acuerdo a la flechita que tenemos ahí, ¿qué es lo que yo voy a dibujar? ¿Lo que está a la derecha o lo que está a la izquierda? Acá en CC. A la derecha. Bien, entonces voy a dibujar todo esto. Conclusión, tengo que tener este dibujo, ¿ven? Yo veo todo lo que está a la derecha, es decir, veo esto que está acá, que es la parte cuadrangular, veo el final de esta perforación, veo el final de esa perforación, o sea, veo todo. Ahora, pregunta. Para darme cuenta que el objeto es completamente cilíndrico, para darme cuenta de que yo acá tengo una parte cuadrada, ¿me hace falta el corte o esa información yo la tengo en alguna otra vista? Porque estas son las 3 vistas. O sea, para darme cuenta que esto tiene toda una forma cilíndrica y que acá hay un cuadrado, ¿me hace falta el corte? O eso yo lo... Ya lo ves en una figura. Acá en la frontal, claro, en la frontal yo veo que es cilíndrico, completo, y que además está el cuadrado. Conclusión, en lugar de hacer esto y tomarme el trabajo de dibujar el cuadrado, tomarme el trabajo de... ¿No hubiera sido más fácil dibujar solamente este sector? ¿Solamente lo que está en este sector? ¿Hubiera sido más fácil? Sí. Esa es la sección. ¿Se entiende entonces la diferencia entre corte y sección? O sea, yo en la sección no dibujo todo lo que queda a la derecha, sino que dibujo solamente la intersección. Entonces, acá puedo acotar, cosa que no podía hacer acá. Acá no podía acotar la profundidad. Bueno, acá sí puedo acotar la profundidad. Acá no podía acotar la inclinación de esta línea. Acá sí puedo acotar la inclinación. ¿Entienden? Pero no me hace falta todo este dibujo. ¿Queda claro? Profe, ¿y la sección cómo la uno al dibujo? ¿Con líneas de eje o con líneas de contorno oculto? No, la sección la podés dibujar, ya vimos cómo se puede hacer. O continúo la línea y la dibujo acá abajo, o la pongo en cualquier lugar y le pongo el nombre. Ah, claro, gracias. ¿Se entiende?
¿Queda claro, chicos? Obviamente, Profe. este objeto, discúlpame, termino una cosita y te escucho. Este objeto tiene 2 perforaciones, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En la otra perforación, en donde esté esa otra perforación, voy a hacer otra sección, no voy a hacer un corte, porque ya dijimos que me interesa ver cómo es acá, cómo es en esta parte, cómo es en esta parte, no me interesa ver cómo es a la derecha, no me interesa ver, porque eso ya lo tengo aquí, esa información ya la tengo acá. Entonces, paso a otro plano, pongo la flecha y dibujo una sección. ¿Queda claro, chicos, entonces, por qué se usan las secciones y cuándo se usan? ¿Sí o no? ¿Cuándo? No me quedó muy claro. Se usan cuando vos en las otras vistas ya tenés la información que te significaría representar todo un corte en donde vos eso ya lo tenés acá. Entonces, lo que te interesa es ver este sector, porque el resto ya lo tenés en estas vistas. Esa información ya la tenés en las otras vistas. No sabés o no podés definir con precisión cómo es acá, ¿por qué? Porque esta pieza tiene un detalle acá que es diferente al detalle que tiene acá, entonces como que tiene, como habíamos visto en la presentación, distintas formas en distintos lugares, muy particulares. Entonces, en esos lugares yo voy a ir mostrando de a pedacitos qué es lo que me interesa conocer. ¿Queda claro ahora? Sí, profe, ahora sí, gracias. ¿Se entendió, chicos? Profe, una consulta. Sí, En el corte CC, sí, ¿por qué el cuadrado no lleva las líneas de 45? porque no lo toca el plano está a esta altura. El cuadrado está por detrás, la superficie de ese está por detrás. Ah, es solo la parte que toca. Claro, solo lo que es macizo. Y que toca con el plano de corte, claramente, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, genial. Para que te dé una idea. Es como que yo al plano de corte lo paso a esta altura y esto está por detrás del plano de corte. Entonces el plano de corte no lo toca el cuadrado. Está acá. Estaría por esta altura. ¿Se entiende? Claro, claro. Sí, yo creí que eran todas las partes macizas, pero es solo donde toca el corte. Bien. Chicos, una aclaración muy, pero muy importante. Las vistas en corte nos servían para reemplazar otras vistas. Es decir, yo, por ejemplo, podría utilizar la vista en corte para reemplazar, no la frontal, porque la frontal me da otra información que yo no tengo acá, pero podría usarla para reemplazar una vista. Eso quedó claro, ¿no? ¿Sí? A los cortes, como habíamos visto acá, yo a esta vista la puedo usar para reemplazar la lateral. ¿Eso quedó claro? Sí. Bien. Las secciones, escuchen bien, las secciones nunca se pueden usar para reemplazar una vista. Nunca. ¿Queda claro? ¿Por qué? Porque en la sección yo tengo una información limitada. La sección me muestra cómo es acá, no me muestra todo el objeto. ¿Queda claro? Entonces, una sección no se puede usar para reemplazar una vista. Un corte, sí. ¿Queda claro? Sí, profe. Bien. Segunda particularidad. Si ustedes se fijan, acá donde está el nombre del corte o el nombre de la sección, fíjense que han puesto estos numeritos, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Por qué? Porque esos numeritos que están ahí me dicen la escala a la que está dibujada. Las vistas se dibujan todas a la misma escala, es decir, yo tengo la vista frontal, tengo la vista superior, y a este dibujo, que es la vista superior, lo tengo que dibujar en la misma escala que dibujé este, porque tiene que haber correspondencia, tiene que haber proporcionabilidad. Si este es el ancho de la parte cuadrada, este es el ancho de la parte cuadrada.
no puede ser diferente, porque las vistas, todas las vistas tienen que estar a la misma escala. ¿Se entiende? Todas las vistas están a la misma escala. Ahora, cuando yo dibujo un corte o dibujo una sección, como yo agrego un dibujo, y habíamos dicho que este dibujo ya no necesita guardar la alineación, yo esto lo podría haber dibujado acá abajo, la sección como ven la puedo dibujar abajo, la puedo dibujar en otro lugar. Entonces, como al dibujar un corte o al dibujar una sección, yo podía cambiar la posición, puedo ponerlo esto acá, entonces yo puedo hacer otra cosa, además de dibujarlo en una posición cualquiera, o sea, además de dibujarlo en otra posición, yo podría agarrar y a este dibujo hacerlo más grande. ¿Sí? A este dibujo yo podría agarrar y cambiarle la escala. Cambiarle la escala significa hacerlo más grande o hacerlo más chico para que eso me sirva para mostrar con mayor precisión algún detalle. ¿Queda claro? Entonces, a los cortes y a las secciones, ¿sí? A los cortes y a las secciones, nosotros podríamos cambiarle la escala. Cambiarle la escala significa dibujarlo más grande. Agarrar, venir, cambiarle la escala, ponerle otra escala, agarrar, cambiar, modificar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, profe. Dibujarlo más grande, dibujarlo más chico. Entonces yo acá, si lo dibujo más grande, indicaré que lo estoy dibujando más grande. O si lo dibujo más chico, indicaré que lo estoy dibujando más chico. Eso se puede con los cortes y con las secciones. Ojo, si yo cambio la escala del corte, no puedo usar el corte para reemplazar la vista. Ojo, si yo le cambio la escala al corte, lo hago de otra forma, entonces no puedo usar el corte para reemplazar la vista, porque me quedaría desproporcionado, me quedaría un dibujo más grande y no se siguen las pautas que nosotros habíamos dicho. ¿Quedó claro esto, chicos? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, como les decía,